Bueno, entonces estábamos hablando que por el hecho de ocurrir por mecanismos unimoleculares, tanto la sustitución nucleofílica como las eliminaciones pueden ir acompañadas de transposiciones. Entonces aquí veíamos, en este caso, fíjense cómo el halógeno, en lugar de ingresar en este carbono secundario, que es lo que estábamos esperando, que era el producto esperado, ese es el producto minoritario y se obtiene principalmente este otro haluro terciario en mayor proporción porque provino de un carbocatión terciario más estable que el secundario que da lugar a este producto. No solamente migran o se transponen hidruros, sino que también se transponen grupos metilo. En este caso, metiluros. O sea, el grupo que se transpone va con sus electrones. ¿eh? Entonces ahí tenemos cómo este alcohol primario, ¿sí? Por transposición de metiluro, nos da un carbocatión terciario, de manera que aquí entra el halógeno, o en este otro caso, el carbocatión secundario original se transforma en uno terciario más estable por desplazamiento de metiluro y obtenemos los productos inesperados. Bueno, ¿podemos evitar las transposiciones? Sí. Existe un recurso que es emplear otros reactivos para halogenar alcoholes. Cloruro de tionilo, ¿sí? Y tribromuro de fósforo. Con este también puede ser tricloruro de fósforo. Este solo me permite sustituir al hidroxilo del alcohol por cloro. Este depende de cuál sea el halógeno, generalmente para bromar y para clorar. ¿Por qué no ocurren transposiciones? Porque no hay intermedios iones carbonio o carbocationes en el mecanismo de reacción, por eso se evitan las transposiciones. Otra cosa a tener en cuenta es que las reacciones de un alcohol para dar un haluro de alquilo o el haluro de alquilo para dar el alcohol son reversibles. Nosotros vimos en la unidad anterior cómo podíamos obtener alcohol tratando un haluro de alquilo con agua, y aquí estamos en esta unidad viendo cómo un alcohol con un ácido halogenado nos da el haluro de alquilo. Entonces, ¿en qué sentido avanzará la reacción? ¿Cuál sentido se favorecerá? Y a eso lo manejamos mediante un exceso del ácido halogenado, favorecemos la reacción de izquierda a derecha. El alcohol se convierte en haluro de alquilo. Mediante un exceso de agua, se produce la reacción de hidrólisis del haluro de alquilo y obtenemos el alcohol. Bueno, ahí esto sería una animación de cómo es la transposición. Ahí empezamos, o sea, a ver, en ahí está el alcohol, se protona el grupo saliente, se genera este carbocatión secundario que se transpone hidruro y se genera este otro terciario. ¿Sí? Eso sería entonces una animación de este procedimiento, este proceso de transposición o reordenamiento. Bueno, vimos el mecanismo entonces de sustitución nucleofílica. Nos queda ver el mecanismo de eliminación. La eliminación en alcoholes se logra con un ácido y calor. Es un método de preparación de alquenos y generalmente las reacciones se llevan a cabo a temperaturas elevadas. El mecanismo pueden ver que es exactamente igual, es el mecanismo E1, que es el que usan los alcoholes. Entonces, se lleva a cabo en un medio ácido, se protona el alcohol, se elimina el agua, me da el ion carbonio, y luego una base se lleva a este hidrógeno, por eso lo hemos puesto acá como menos catión,
para dar el alqueno. Entonces podemos ver que hasta acá es lo mismo que el SN1. A ver, volvemos para atrás. Ay, ¿dónde está? Acá. Ahí. ¿Mm? En un SN1, el primer paso, o bueno, una vez sobre el sustrato, que es el alcohol protonado, este paso es común, o sea, hasta acá es exactamente igual para SN1 y para E1. La pregunta es, ¿por qué los alcoholes no experimentan reacciones de eliminación E2? Justamente lo que decíamos antes, por el hecho de llevarse a cabo en un medio ácido, si nosotros dijimos para un mecanismo E2 necesitamos una base fuerte. Una base fuerte es incompatible con un ácido fuerte, como es el sulfúrico necesario para, o estos ácidos necesarios para la protonación del alcohol. Se neutraliza el ácido con la base y entonces no es posible la reacción de eliminación por un camino E2 que requiere de una base fuerte. Bueno, si la eliminación es E1, que es lo más frecuente, también habrá transposiciones. Es exactamente lo mismo que antes. Aquí vemos cómo dos alcoholes de estructura diferente conducen al mismo alqueno. Y este mecanismo acá desarrollado sería para explicar por qué este alcohol da este alqueno. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí no hay dudas, en este se va el hidroxilo y un hidrógeno de este carbono, porque recuerden que cuando se puede obtener más de un alqueno diferente, siempre se obtiene el más sustituido, que es el más estable. Es decir, entre irse este hidrógeno con el hidroxilo o se elimina este hidrógeno interno. Y aquí, mediante entonces el mecanismo de la transposición, se ve como ¿sí? Se protona, da el carbocatión secundario, se produce el reacomodamiento, el reordenamiento, aquí pasamos a un ion secundario, acá a uno terciario más estable y se produce la sustitución. Bueno, y para terminar esta parte nos va a quedar fenoles para la próxima clase, que después la planificamos. Vamos a ver que para caracterizar, para identificar alcoholes, se usan, además de esos ensayos, de esas pruebas de oxidación, otros ensayos como es el test de Lucas. Los alcoholes de no más de 6 carbonos son solubles en el reactivo de Lucas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando vimos la halogenación de alcoholes con ácido clorhídrico? Entonces el reactivo de Lucas es una mezcla de ácido clorhídrico concentrado y cloruro de zinc. Los cloruros de alquilo, productos de la reacción, son insolubles. La formación de un cloruro a partir de un alcohol se manifiesta por la turbiedad que aparece cuando se separa el cloruro de la solución. Entonces, dada la reactividad, la velocidad de reacción de los diferentes alcoholes, entonces el tiempo que transcurre hasta la aparición de la turbiedad es una medida de qué tipo de alcohol es el que estamos ensayando, si se trata de un alcohol terciario, un secundario o un primario. Un alcohol terciario reacciona de inmediato con el reactivo de Lucas, mientras que uno secundario reacciona entre 5 y 10 minutos a temperatura ambiente, y un alcohol primario no reacciona, a veces suele reaccionar si se lo calienta. ¿Por qué no usamos solamente ácido clorhídrico como habíamos propuesto? Sabemos que el cloruro es un nucleófilo muy débil. ¿Por qué? Porque es pequeño, es menos polarizable. Algunas veces
se necesita un ácido de Lewis adicional, como es el cloruro de zinc, para promover la reacción del ácido clorhídrico con alcoholes primarios y secundarios. El cloruro de zinc se coordina con el oxígeno del alcohol de la misma forma como lo hace un protón, excepto que el cloruro de zinc se coordina con mucha más fuerza. Los alcoholes secundarios y terciarios reaccionan con el reactivo de Lucas mediante un mecanismo SN1, por eso este orden de reactividad y por eso la inercia química a reaccionar de los alcoholes primarios. Los alcoholes primarios reaccionarían por un mecanismo de tipo SN2, pero muy lento. ¿Por qué? Porque este es un nucleófilo muy débil. Otro de los ensayos característicos es lo que se llama prueba del iodoformo. La prueba del iodoformo permite o indica si un alcohol contiene esta unidad estructural. ¿Cuál es la unidad estructural? El carbono que porta el grupo funcional hidroxilo debe además estar unido a un grupo metilo y a un hidrógeno. Este R puede ser hidrógeno o un grupo alquilo o un grupo árido. ¿En qué consiste el ensayo? Se trata al alcohol con yodo e hidróxido de sodio. Yodo 2 más hidróxido de sodio, recordemos, inorgánica, nos da hipoyodito de sodio. ¿Cuándo el ensayo es positivo? Cuando se obtiene un precipitado de cristales amarillos de iodoformo. ¿Se acuerdan? Cloroformo es carbono, hidrógeno, cloro 3. Iodoformo es carbono, hidrógeno, iodo 3. De un punto de fusión de 119 grados. Entonces, ¿qué alcoholes darán positivo este ensayo? El único alcohol primario es el etanol, en el cual R es hidrógeno. El resto tienen que ser alcoholes secundarios, pero que tengan metilo, o sea, hidrógeno van a tener, pero deben tener este grupo alquilo. Entonces, el resto de los alcoholes primarios da negativa la prueba. Este alcohol isopropílico da positiva la prueba, porque ven que este carbono que porta el hidroxilo tiene metilo, hidrógeno y un R. Sin embargo, este otro alcohol que no tiene hidrógeno da negativa la prueba del iodoformo. Aquí vemos otro alcohol secundario, este sería el R, mientras que este que no tiene metilo da negativa la prueba del iodoformo. Y aquí tenemos este alcohol, R es este grupo fenilo, pero acá, al no tener metilo, tampoco no da positiva la prueba del iodoformo. ¿En qué consiste este ensayo? Es una reacción en 3 pasos. Comprende aquí la oxidación del alcohol, acetona, la posterior halogenación, ¿sí? Y posteriormente la degradación o ruptura se separa como iodoformo, que es el precipitado amarillo. Cuando veamos aldehídos y cetonas, vamos a decir, las cetonas no se pueden oxidar a ácidos carboxílicos, salvo las metilcetonas. Aquí tenemos una metilcetona, que es un intermediario en la prueba del iodoformo, entonces vamos a ver oportunamente que las metilcetonas dan positivo este ensayo.